Cada 8 de enero, más de 300.000 personas visitan el santuario principal del Gauchito Gil, ubicado en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes, República Argentina. Aparte, ese mismo día, miles de personas hacen lo mismo en cientos de ermitas construidas en su honor en todo el territorio argentino. Actualmente, el Gauchito Gil cuenta con el título de ser la principal invocación pagana de los argentinos junto a San la Muerte. Cientos y cientos de testimonios afirman que el Gauchito Gil es un santo sumamente milagroso, que sana enfermedades a las cuales la ciencia ya no encuentra cura ni tratamientos, que resuelve problemas económicos, que destraba conflictos, que logra la armonía entre las familias. Pero como todo personaje público, el Gauchito Gil también tiene sus detractores. Sostienen que fue en realidad un delincuente, un malandra, un hombre del mal vivir. La historia / leyenda del Gauchito Gil contiene más incertidumbres que verdades comprobables. Hoy, en Luna Tugma Radio, intentaremos dilucidar quién fue el Gauchito Gil. Era el 8 de enero de 1874, o tal vez de 1878. Una partida de 5 soldados de la fracción política liberal de la provincia de Corrientes, también conocido como los Celestes, a mando de un tosco coronel de apellido Velázquez, trasladaba al prisionero, soldado Antonio Mamerto Gil Núñez, desde su localidad natal de Mercedes, que entonces era conocida con el nombre guaraní de Payurre, hasta los tribunales judiciales ubicados en el departamento de Goya. La partida de soldados a caballo debía recorrer 145 kilómetros para que el prisionero fuese juzgado por el grave delito de deserción del ejército argentino. Por lo tanto, el sargento Velázquez, los soldados e inclusive el propio prisionero sabía que la taba ya había caído de culo y que la sentencia ya estaba dada, que Antonio Gil nunca sería juzgado como lo exigía la ley, sino que a mitad del camino sería cruelmente asesinado por estos mismos hombres que lo trasladaban. Para las Fuerzas Armadas no había delito más repugnante que la desobediencia. La deserción al ejército era considerada un hecho de máxima traición sin importar cuál fuese la causa. Para los militares, un desertor era algo peor que un enemigo. Un enemigo es otro soldado que lucha dignamente por su causa. En cambio, un desertor es considerado un traidor a su patria, un hombre sin dignidad. Y para ellos, un hombre sin dignidad no es merecedor de un juicio justo, sino de la peor de las muertes: ser colgado cabeza abajo y degollado como el más ruin de los traidores. A mitad del camino, el sargento a cargo detiene la patrulla bajo un inmenso árbol y da la orden a sus súbditos de desmontar al prisionero, el cual venía maniatado para evitar cualquier intento de fuga. Uno de los soldados saca de la alforja un enorme rollo de gruesa cuerda. En uno de los extremos ya tiene formado un nudo de ahorca. En el otro extremo enrolla una piedra, a la cual, con gran atino, logra hacerla pasar sobre una alta rama del frondoso árbol, quedando lista para colgar al prisionero. Gil, ante el siniestro panorama, se dirige al sargento y le dice: «Por favor, señor, espere unas horas. Usted sabe muy bien que mi carta de perdón ya debe venir en camino. Todo el pueblo de Mercedes está exigiendo mi liberación. Se lo suplico, sargento, espere». Las palabras del gaucho Antonio Mamerto Gil eran ciertas. Gran parte del pueblo de Mercedes estaba exigiendo su liberación. El hombre contaba con el apoyo y el cariño de muchas personas, a tal punto de que después de que saliera la patrulla, el coronel a cargo había cedido
ante las presiones de los vecinos y había firmado su carta de perdón. Pero lamentablemente, el emisario con el documento viajaba con varias horas de retraso tras las huellas de la patrulla que trasladaba al gaucho Gil. El sargento Velázquez hace oídos sordos a las palabras del prisionero y ordena el cuelgue desde los pies de Antonio Mamerto Gil, ya que de esa manera se acostumbraba a ultimar a los traidores. Los soldados prosiguieron. El sargento sacó su cuchillo y comenzó a afilarlo con una pequeña piedra para que el corte en la garganta fuese limpio y profundo. Con el mundo al revés, Gil hace uso de sus últimas palabras, pero en vez de emitir un rezo, una súplica o un último grito de guerra, se dirige a quien sería su verdugo, al sargento Velázquez, y le dice: «Escúcheme muy bien, sargento. La sangre de un inocente ha de salvar a otro inocente. Si al volver a su casa su hijo está en peligro de muerte, invóqueme. Diga mi nombre en voz alta que yo se lo salvaré». Estas últimas palabras enfurecieron aún más a Velázquez, quien creyó que era una burla o una suerte de amenaza hacia su familia, y sin dudarlo deslizó el frío filo de su cuchillo por la garganta del gaucho Antonio Mamerto Gil. La sangre salió a borbotones y chorreó por el rostro y largo cabello del prisionero, hasta luego ser rápidamente absorbida por la reseca tierra de aquel desolado paraje correntino. Una vez consumado el hecho, el sargento grita: «Si alguien llega a preguntar por qué lo matamos, han de responder que el maldito se intentó fugar». La patrulla montó sus caballos y emprendieron el retorno a Mercedes, dejando atrás el cuerpo colgado de Antonio Mamerto Gil. Pero durante todo el camino de vuelta, en la mente del sargento no dejó de resonar las últimas e inquietantes palabras del ya difunto prisionero. Si al volver a su casa su hijo está en peligro de muerte, invóqueme. Diga mi nombre en voz alta que yo se lo salvaré. Según cierto consenso entre creyentes y no creyentes, el gauchito Antonio Mamerto Gil Núñez sí existió en la vida real. Nació en la localidad correntina de Payubre, Mercedes, en la década de 1840. Hay quienes sostienen que su fecha exacta de nacimiento es el 12 de agosto de 1847, pero no existe registro alguno que confirme este dato. Hijo de los campesinos José Gil y Encarnación Núñez, creció en un humilde entorno rural junto a sus dos hermanas. Desde niño había quedado a cargo de la familia a causa del repentino fallecimiento de su padre, lo que forjó en él una fuerte personalidad. Siempre había sido bueno para la lucha cuerpo a cuerpo, con gran habilidad en el manejo del facón, y le tenía muy poco respeto al peligro. Cualidades por las cuales en su adolescencia fue escogido para integrar las filas del ejército argentino. Luego, entre 1864 y 1870, participó de la Guerra de la Triple Alianza, una de las contiendas más sangrientas de Sudamérica, en las que Brasil, Uruguay y Argentina lucharon contra Paraguay. Allí, Antonio Mamerto Gil, quien se especializó en el manejo de armas blancas y armas de fuego, pudo experimentar en carne propia la crueldad de la guerra de la que dicen que él renegaba porque sentía que era una sangrienta contienda entre pueblos hermanos. Una vez culminado ese enfrentamiento, volvió a su Mercedes natal, pero ya con las ideas políticas del Partido Correntino Autonomista que apoyaba la causa federal, también conocido como los Rojos o Colorados. Sucede que después de las guerras de la independencia en Argentina, el país quedó dividido entre dos bandos, unitarios y federales.
Los federales, también conocidos como los rojos o colorados, luchaban por un modelo de país descentralizado, en que las provincias mantuvieran sus autonomías regionales. En cambio, los unitarios, conocidos como celestes o azules, pretendían un país con todo el poder centralizado en Buenos Aires. El joven soldado Antonio Mamerto Gil pertenecía a los colorados. Pero, para su pesar, en ese momento, en Mercedes, comandaba el coronel Juan de la Cruz Salazar, un ferviente militante del Partido Celeste. Al poco tiempo, Gil y un par de soldados que siempre lo acompañaban fueron llamados a integrar las filas celestes. Pero el gaucho y sus amigos, como buenos colorados que eran, se negaron terminantemente. A partir de ese momento, Antonio Mamerto Gil y sus compañeros fueron catalogados como desertores y se emitió una orden de captura en su contra, obligándolos a huir y a comenzar una vida de fugitivos. Y es aquí donde la historia del gauchito Gil toma diferentes versiones. Hay quienes sostienen que esta fue la única causa de su persecución, pero otros relatos le agregan una historia de amor. Inclusive hay quienes hasta le atribuyen aspectos espirituales y hasta sobrenaturales. Una de las narraciones más difundidas sostiene que cuando Gil regresó de la guerra de la Triple Alianza, consiguió trabajo como peón de campo en la finca de una joven y muy bella viuda. El difunto esposo de esta mujer había sido un destacado y muy acaudalado terrateniente de la zona. Al poco tiempo de que Gil comenzara a trabajar para esta mujer, se esparció por todo el pueblo el rumor de que estos vivían un apasionado romance. Esta noticia disgustó de sobremanera a la oligarquía de la región, debido a que, si la pareja contraía matrimonio, un simple peón se convertiría en un poderoso terrateniente. Por esta razón, diferentes personajes de la alta sociedad le habrían exigido al coronel Juan de la Cruz Salazar que lo reclutara y lo mandara a morir en alguna contienda civil. Otros sostienen que el primer interesado de que Gil saliera de esa relación era el mismo coronel de la Cruz Salazar, quien pretendía a la viuda desde ya varios años. Pero entre los más creyentes corre también una versión un poco más espiritual que las anteriores. Según se sabe, Gil, como la mayoría de los pobladores de aquel tiempo de esas regiones correntinas, era fiel devoto de San Baltasar, invocación conocida como el Santo Negro de los Pobres, el cual también era un santo pagano. La historia cuenta que Gil, al volver de la guerra de la Triple Alianza, se encontraba muy angustiado porque sentía que en esa batalla se habían matado entre pueblos hermanos. Y una noche, San Baltasar se le apareció en sueños y le ordenó que jamás participara de otra batalla y además le encomendó la misión de ayudar a los más necesitados de su pueblo. Esta sería la razón por la cual el gaucho Mamerto Gil comenzó a ayudar a los más humildes, pero al carecer de recursos empezó a robar ganado a los estancieros y lo repartía entre los menos agraciados. Otras versiones agregan que el gaucho, que poseía un gran atractivo y carisma, solía enamorar a mujeres acaudaladas para convencerlas de ayudar a los pobres. Pero la versión más asombrosa y sobrenatural a la que muchos creyentes se aferran es la que afirma que el mismísimo San Baltasar le concedió al gauchito Gil una serie de poderes sobrenaturales, convirtiéndolo en un gran curandero que podía sanar enfermedades y aliviar dolencias de hombres, mujeres, niños y niñas que no podían acceder a la atención de un médico. De esta manera, ya fuese mediante sus ayudas económicas o a través de la cura y alivio de enfermedades, el gaucho Gil comenzó a ser muy querido por las familias humildes de la zona de Mercedes, hasta el punto de tener un grupo de amigos y seguidores que lo acompañaban y lo ayudaban en la tarea de robo de ganado y de reparto de las carnes entre los pobres. El gran apoyo popular que comenzó a tener el gaucho Antonio Mamerto Gil comenzó a preocupar a los terratenientes y en especial
a los altos mandos del ejército. Estos bien sabían que Gil estaba adherido a la causa del partido autonomista y, temiendo que se erigiera como un gran líder político, decidieron levantar falsas acusaciones contra él para detenerlo, apresarlo y, si era necesario, desaparecerlo. Si bien las anteriores versiones varían entre sí, tienen en común la descripción de un Antonio Mamerto Gil como un hombre bueno, como un hombre con un profundo interés por el prójimo. Pero el Gaucho Gil también tiene muchos detractores que sostienen que no fue nada de lo anterior, e inclusive todo lo contrario. Algunas versiones afirman que el gaucho Antonio Mamerto Gil en realidad fue un manipulador social, además de ser un peligroso delincuente que junto a un grupo de secuaces robaba importantes cantidades de ganado para su propio beneficio. Y que con la intención de conseguir el apoyo y protección del sector más humilde del pueblo, los cuales eran mayoría, distribuía entre ellos algunos animales o cortes de carne, y que el fin último de este era conformar su propio ejército, integrado por jóvenes de familias humildes para poder gobernar en la región. Fuese cual fuese la causa de su persecución, Gil fue capturado un 7 de diciembre. El hombre se encontraba durmiendo la siesta en su escondite junto a dos amigos. No sintió llegar la patrulla debido a que la noche anterior había estado de festejo en el pueblo por el día de San Baltasar. Gil y sus amigos habían bebido y festejado hasta el amanecer. Al ser sorprendido por la patrulla, se intercambiaron disparos. 2 de sus amigos fueron abatidos, pero él fue llevado vivo ante las autoridades. Otra versión cuenta que él también había recibido un disparo, pero que la bala de plomo impactó justo en una inmensa cruz que llevaba siempre colgada. Gil fue presentado ante el coronel Juan de la Cruz Salazar. El pueblo se enteró de su captura y comenzaron a exigir su liberación. De la Cruz Salazar decidió lavarse las manos, no hacerse cargo de la situación y ordenó que Gil fuese trasladado y procesado en los tribunales de la localidad de Goya, a 145 kilómetros de Mercedes. Pero implícitamente, tanto él como la patrulla sabían que el prisionero jamás llegaría a comparecer ante un juez. Como recordarás, en el relato popular de esta historia, el gaucho Antonio Mamerto Gil le dijo las siguientes palabras a su verdugo: «La sangre de un inocente ha de salvar a otro inocente. Si al volver a su casa su hijo está en peligro de muerte, invóqueme. Diga mi nombre en voz alta que yo se lo salvaré, que yo se lo salvaré». Estas palabras, pese a que en un principio el militar no las tomó en serio, quedaron inquietando su mente. El hombre tenía en Mercedes a su mujer y a su único hijo, un niño de apenas 5 años. A mitad del camino de retorno a Mercedes, se encontró con el emisario del ejército que al galope le traía la carta de perdón y liberación del gaucho Gil. Tal como lo había predicho el ya asesinado prisionero. Esto inquietó aún más al sargento. Al llegar al cuartel, se presentó ante el coronel Juan de la Cruz Salazar, quien lamentó que su carta no llegase a tiempo. El alto mando temía un levantamiento del pueblo tras conocerse la muerte del gaucho Gil. El sargento a posterior realizó el descargo correspondiente donde informaba que el prisionero había intentado fugarse, razón por la cual tuvo que ser ultimado. Luego de este trámite y con el permiso de sus superiores, se dirigió a su casa en busca de un descanso. Pero al llegar a su hogar, encontró a su mujer ahogada en llanto. Su único hijo agonizaba. El médico ya había agotado todos los recursos y no podía hacer descender el alta fiebre
que el niño padecía. El facultativo les fue franco. Les informó que el niño no pasaría la noche. Inmediatamente, las últimas palabras del prisionero Antonio Mamerto Gil resonaron en la mente del sargento. El hombre, totalmente sorprendido y casi en estado de shock, no dudó ni un momento y clavó sus rodillas en el suelo junto al camastro de su pequeño hijo, y en medio de un repentino llanto, juntó sus manos en el pecho y gritó: Perdón, soldado Antonio Mamerto Gil, perdón por no haber esperado. Y ahora yo le suplico, salve por favor a mi niño, que es tan inocente como usted. Tras estas desgarradoras palabras, la casa quedó en un profundo silencio, que tan solo era entrecortado por los murmullos sollozos y arrepentidos del militar. El hombre y su mujer pasaron toda la noche junto al lecho de su niño. El sargento, agotado de semejante viaje y tras una noche en vela, había sucumbido al cansancio. Pero al caer los primeros rayos del sol del nuevo día, su mujer lo despertó a los gritos. La criatura ya no manifestaba ni fiebre ni dolencia alguna. El sargento solo atinó a abrazar a su niño y a su esposa, y mientras los aprisionaba con fuerza sobre su pecho, levantó la mirada al cielo y exclamó: Gracias, gracias, gaucho. El hombre sintió que ese gracias no era suficiente. Luego de asegurarse de que el niño y su mujer se encontrasen bien, ensilló su caballo, cargó unas herramientas y en las primeras horas de esa mañana salió cabalgando rápidamente hacia el lugar donde horas antes le había quitado la vida a Gil. Al llegar al lugar, encontró el cuerpo del gaucho Gil colgado del árbol tal como lo había dejado. Se arrodilló ante él y volvió a pedirle perdón. Le agradeció nuevamente haber salvado a su hijo y le hizo la promesa que jamás volvería a quitar la vida de un hombre. El sargento sintió la obligación de darle a Gil una cristiana sepultura. Con el mismo cuchillo que horas antes le había cortado la garganta, cortó la soga y descolgó su cuerpo. Al costado del camino, con una pequeña pala, cavó la tierra y sepultó a Antonio Gil. Con la cuerda de la horca, juntó un par de ramas e improvisó una cruz, la cual clavó ante su tumba. Tomó el pañuelo rojo manchado de sangre que Gil llevaba en su cuello y lo ató en el palo de la cruz. Y allí, ante su tumba, prometió comunicar a todo el pueblo el milagro que el gaucho Antonio Mamerto Gil le concedió a su hijo. Esta sería la historia o las historias del consagrado santo popular Gauchito Gil. Obviamente, existen devotos e incrédulos, y ante estos relatos no queda otra opción que creer, querer creer o simplemente no creer. Pero lo que sí es irrefutable es que hoy la figura del Gauchito Gil es objeto de devoción de millones y millones de argentinos e inclusive de gran parte de Sudamérica. Dentro de los creyentes también hay personas que sostienen que el Gauchito Gil, debido a su pasado como ladrón de ganado, también protege a los malvivientes, razón por la cual es muy común encontrar su imagen tatuada en los cuerpos de los presos. Inclusive,
en altares dentro de las más peligrosas cárceles sudamericanas. No hay ruta argentina donde no se encuentre un altar en su honor, fácilmente identificable por los pañuelos y banderas rojas atadas a su cruz. Los camioneros suelen afirmar que este santo popular los protege en el camino, razón por la cual, cuando cruzan uno de los cientos de altares, tocan 2 veces la bocina para saludarlo. Cada 8 de enero, la fe en el Gauchito Gil se renueva. Personas de todas las edades asisten a rendirle homenaje, a pedir o simplemente a agradecer. Su imagen forma parte de la cultura popular de Argentina y se cree que este santo, a diferencia de otros, cada año suma más adeptos. Esto tendría una explicación. El Gauchito Gil tiene más cercanía con las clases humildes y trabajadoras. Y desde mediados de los 90, las crisis argentinas empobrecen cada año más a la sociedad. Quien lo invoca busca ayuda para enfrentar estos difíciles problemas. Según expertos, la crisis económica del 2001 en Argentina duplicó la cantidad de personas que asisten a rendirle culto y se cree que esta tendencia seguirá en ascenso. Como ya te comenté, es tanto el movimiento popular alrededor del Gauchito Gil que la Iglesia Católica Argentina es bastante tolerante hacia este santo pagano. Permite que se realicen misas en su honor y hasta lo acompaña en procesiones. Una estrategia que tuvieron que tomar las altas autoridades eclesiásticas. Temen que si le niegan la participación al Gauchito Gil dentro de sus celebraciones, podrían perder un gran número de fieles, ya que la mayoría de los creyentes del Gauchito Gil también son pertenecientes a la fe católica. El Gauchito Gil, una historia con varias versiones y un sinfín de concepciones y sentimientos hacia él, pero con una innegable presencia en el corazón de millones de argentinos. Me gustaría mucho saber qué piensan o qué sienten ustedes al respecto. ¿Creen o no en el Gauchito Gil? ¿Creen que es capaz de conceder milagros? Y si alguno de ustedes conocen algún milagro, o si ustedes mismos recibieron algún milagro de parte del Gauchito Gil, me encantaría que me los cuentes, que me lo escribas aquí abajo en la caja de comentarios para luego poder leerlo. Como les dije, la historia leyenda del Gauchito Gil tiene varias versiones y en este informe intentamos contarlas a todas, siempre con el mayor respeto porque sabemos que hay muchos que sienten una gran devoción por él. Mi nombre es Matías Ángel y esto es Luna Tucumán Radio en otro especial de nuestra serie de mitos y leyendas argentinas. Te recuerdo que también tenemos subida la historia del perro familiar, se las dejo sugerida y también aquí en la descripción para que puedan verla a continuación. Les mando un gran abrazo, hasta el próximo encuentro y no olviden suscribirse al canal, comentar y compartir. Un gran abrazo.